Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Universibriagos, el espacio donde hablamos de ciencia, vida y evolución. El día de hoy trataremos un tema bastante interesante. Cuando pensamos en evolución solemos imaginar organismos compitiendo de manera aislada, como si cada especie avanzara por su cuenta en un escenario puramente individual. Sin embargo, esta visión resulta incompleta. Sabemos que desde tiempos antiguos los seres vivos han coexistido con comunidades invisibles que no solo los acompañan, sino que también los moldean y contribuyen de manera decisiva en su identidad biológica. En efecto, la biología moderna nos ha mostrado algo revolucionario. La mayoría de los seres vivos no son entidades completamente aisladas, sino ecosistemas andantes. Cada planta, cada animal, incluso cada humano, es un conjunto de células propias y millones de microorganismos. Es por eso que todos, desde las bacterias hasta nosotros, hemos evolucionado juntos a lo largo de la historia. Es como poco fascinante. Por ejemplo, el caso de la microbiota intestinal. En humanos existen más de 100 billones de microorganismos, todos viviendo dentro de nosotros. Y de hecho, en conjunto pesan alrededor de 1,5 kilos y contienen 100 veces más genes que nuestro propio genoma, por lo que se llega a considerar nuestro segundo genoma. Según el Human Microbiome Project, Nature 2012, estos microbios son esenciales para funciones que antes creíamos exclusivamente humanas, como la digestión, la regulación inmunológica y la producción de neurotransmisores. Pero esto no es únicamente una curiosidad médica o fisiológica. Si lo analizamos desde una perspectiva evolutiva, esta comunidad interna ha funcionado como un auténtico motor de cambio, que resulta difícil imaginar la historia evolutiva de muchas especies, incluida la nuestra, sin la participación activa de su microbiota. Sucede que, durante mucho tiempo, la teoría evolutiva clásica consideró al individuo como la unidad de selección, pero hoy muchos biólogos proponen que la evolución ocurre también a través de asociaciones entre organismos y sus microbios, esa de lo que se llama coevolución hospedero-microbiota. Sin estas alianzas no existirían adaptaciones claves en los animales como las conocemos hoy en día. Esto está perfectamente representado en el reino animal. Las vacas, por ejemplo, no podrían digerir la celulosa si no fuera por las bacterias metanogénicas de su rumen. Incluso las abejas poseen microbiotas específicas que las protegen de parásitos intestinales. Cada especie tiene una microbiota dirigida a su estilo de vida. Esto nos conduce a una reflexión más profunda. Quizás la noción tradicional del individuo, entendido como una entidad biológica autónoma y cerrada, ya no sea suficiente para explicar la complejidad de la vida. Justamente, de ahí surge el concepto de holobionte introducido por Lynn Margulis. Este se refiere al conjunto formado por un organismo y todos los microorganismos que lo acompañan, es decir, es un ser compuesto. Cuando hablamos de un humano, una tortuga o un árbol, en realidad estamos hablando de comunidades biológicas integradas. Aún más interesante es cómo esos microorganismos pueden mutar más rápido que nuestro DNA. Como tienen generaciones cortas, pueden adaptarse en cuestión de días o semanas, lo que otorga al hospedero una especie de evolución acelerada sin mutaciones propias. Desde esta perspectiva, la microbiota no solo acompaña al organismo, sino que amplía de manera significativa sus capacidades funcionales y adaptativas. Exacto. En ecología evolutiva se habla de cómo la microbiota amplía el nicho ecológico de un organismo. Esto se refiere a que sin sus microbios, muchos animales simplemente no podrían existir en los ambientes en donde actualmente están. Las termitas, por ejemplo, dependen completamente de sus simbiontes intestinales para degradar la madera. E incluso, los corales que forman arrecifes enteros son holobiontes marinos. Su supervivencia depende de microalgas simbióticas del género Symbiodinium. Cuando el océano se calienta, esas microalgas mueren y ocurre el blanqueamiento coralino.
Es decir, la crisis climática no solo afecta a organismos, sino a sus comunidades simbióticas completas. En otras palabras, estas asociaciones microbianas permiten que una especie haga más de lo que podría hacer por sí sola, tanto en términos fisiológicos como ecológicos. Y si pasamos esta discusión al caso humano contemporáneo, surge una pregunta inevitable. ¿Qué ha ocurrido con estas asociaciones microbianas en el contexto de la vida moderna? Se sabe que en las últimas décadas el uso excesivo de antibióticos y las dietas ultraprocesadas han reducido la diversidad microbiana en nuestro intestino, según un estudio de Yunca y colaboradores de 2018. En pueblos rurales o cazadores-recolectores, la microbiota es mucho más diversa que en ciudades industrializadas. Esa pérdida de diversidad se asocia con alergias, obesidad y enfermedades autoinmunes. Desde una perspectiva evolutiva, es como si estuviéramos rompiendo vínculos muy antiguos. Durante cientos de miles de años, nuestros ancestros compartieron microorganismos con el suelo, los animales y el ambiente. Hoy, sin embargo, vivimos en espacios estériles que limitan ese intercambio simbiótico. Es por ello que durante el desarrollo y el crecimiento en el ser humano y en otro tipo de animales, la falta de dicho intercambio en una edad temprana puede significar un sistema inmune débil y poco preparado para enfrentar a nuevos microorganismos. De esta manera, enfermedades e infecciones comunes, que en ocasiones pueden ser fácilmente tratadas, pueden traer graves consecuencias a organismos que tuvieron poco o nada de esta importante interacción. Nos encontramos ante una paradoja interesante. El desarrollo tecnológico y médico ha mejorado de forma notable nuestra calidad de vida, pero al mismo tiempo ha transformado, y en algunos casos debilitado, nuestras relaciones invisibles con el mundo microbiano. Y esas relaciones no son únicamente entre el hospedero y su microbioma. Conforman una red ecológica. Hay estudios que muestran que el microbioma del suelo influye en la salud de las plantas y a su vez esta afecta a los animales que las consumen. En cierto sentido, los microbiomas conectan la red de la vida. Si pensamos en términos evolutivos, eso significaría que la evolución no puede entenderse sin la cooperación. El paradigma antiguo que dice que el más apto sobrevive, ahora se complementa con los mejores integrados sobreviven. Como señala Bordenstein y Theis en su trabajo titulado Biología del huésped a la luz del microbioma, especies emparentadas tienden a tener microbiotas similares, un fenómeno denominado filosimbiosis. La evolución entonces deja huellas también a nivel microbiano. Desde esta perspectiva, resulta cada vez más claro que no somos entidades aisladas, sino sistemas profundamente interdependientes que funcionan gracias a múltiples niveles de interacción biológica. Exactamente. Cada organismo es una comunidad en sí misma. En lugar de pensar yo soy o yo existo, podremos decir nosotros somos o existimos. Y eso cambia nuestra visión de la evolución. No fue una historia de competencia solitaria, sino una historia de colaboración molecular, en donde los organismos, desde el principio de su existencia, han cohabitado con otros para prevalecer y avanzar. En este sentido, los microorganismos dejan de ser actores secundarios y se convierten en protagonistas fundamentales de la historia de la vida. Porque al final somos humanos, pero también bacterias, arqueas, hongos, virus y genes que evolucionan en conjunto. Por ello, resulta válido afirmar que la vida en casi todas sus formas constituye una red de interdependencia invisible pero esencial. Desde esta mirada, nunca hemos estado, ni estaremos, completamente solos. Bueno, dicho todo esto, por hoy terminamos con el capítulo del podcast aquí en el Universibriagos. Para el próximo capítulo tendremos información acerca de cómo es la llamada carrera armamentista del mundo biológico.
Sin más que agregar, gracias por su atención y buenas noches.